Vale, pues muchas gracias, Adrián. Vale, bueno, es una conferencia anarquista, pero yo pensaba que era anarquista, pero ahora que estoy aquí en este podio, empiezo a sentir el ansia de poder. Empieza la necesidad de hacer falsas promesas, intentando buscar así... Y de hecho, el título de la conferencia es hacer una genealogía de las ideas liberticidas y tal. Hombre, en 50 minutos igual es un poco ambicioso. Entonces probablemente va a ser una falsa promesa, o sea que viene bien el podio. Pero bueno. Exceso de ambición e incompetencia son mis mejores atributos, entonces vamos a seguir con eso. Entonces, básicamente va a ser así un pequeño esquema de ciertas ideas que se desarrollaron históricamente, especialmente a partir del siglo XIV, después se podría decir a partir del humanismo, del Renacimiento, y ver así cómo esas ideas en concreto supusieron al menos la eliminación o reducción de límites al poder político, de la extensión del poder político. Y para empezar, obviamente tenemos este cuadro aquí, creo que no requiere ningún tipo de explicación. Entonces ya está, ya se acabó la conferencia con esto, ya quedó todo dicho. Y básicamente es porque metafóricamente creo que esto representa bien lo que quiero decir. Este es un cuadro pintado por un artista inglés que se llamaba Joseph Wright, de Derby. Y este pintor era miembro de lo que se llamaba la Lunar Society de Birmingham. Y la Lunar Society estaba compuesta por científicos, empresarios, escritores. Ahí estaban James Watt, estaba Matthew Boulton, estaba Joseph Priestley, estaba Erasmus Darwin, que era el abuelo de Richard Darwin, y también formaba parte Joseph Wright. Y es importante porque creo que esto refleja, al menos de manera metafórica, lo que quiere decir en relación con las ideas esas que contribuyeron a incrementar el poder del Estado. Porque la forma a través de la cual yo lo expreso es con la idea de que el Estado es un mago mecánico. Y creo que esto al menos puede ayudar a entender lo que quiero decir, porque lo que está aquí representando es como hay un científico que está dando una conferencia en relación a la explicación de las teorías para el movimiento de los astros con este orbe. Y este es el científico, ¿no? Y aquí está el público, ¿no? Y aquí tenemos a los niños y viendo todo esto. Y el asunto es que es obviamente un tema secular, pero está representado de la misma... Bueno, es azul. Está representado con la misma... los mismos elementos estéticos con los que se utilizaban las representaciones religiosas, porque de hecho se compara con obras de Caravaggio, especialmente con la iluminación y con la iluminación que tienen los distintos participantes. Pero en esas obras de Caravaggio eran religiosas, eran hablando de Cristo, de la Anunciación o cosas del estilo. Y de hecho la iluminación lo que refleja es el asombro religioso, lo que Jung llamaba lo luminoso. Entonces, en realidad lo que está es utilizando una forma de representación que se solía dedicar para hablar de lo trascendente, pero hablando de lo que se supone que es un tema secular. Y lo que está representando es... de esta manera religiosa, lo de la importancia del conocimiento, y especialmente del conocimiento mecánico. La idea es que este podría ser una representación de Newton, y que conste que las ideas que voy a decir no llevan necesariamente a que uno se vuelva un estatista, o a que contribuya necesariamente a un entorno estatista, porque de hecho Joseph Wright y la Lunar Society estaba compuesta por elementos que podrían decirse más bien que eran tendentes a ser liberales o libertarios. Por ejemplo, Joseph Priestley, aparte de científico y descubridor del oxígeno, era filósofo político. Y filósofo político que fue muy relevante o influyente intelectualmente en la independencia americana. Sin embargo, creo que las ideas que tenían son ideas que si imagináramos que existiera una institución que estuviera buscando formas de justificar su incremento del poder y no lo hiciera con el objetivo de ayudar a la gente, creo que esas ideas
si son aprovechadas por ese tipo de institución, que lo que contribuyen es a darle herramientas para justificar ese incremento del poder. Entonces, no en el caso de Joseph Wright, pero sí de las ideas que tienen en el contexto concreto. Entonces, la idea para mí es que esto, en lugar de ser representación de Newton, es la representación del Estado. Este es el Estado. Y lo que está haciendo es asombrando a los súbditos, ciudadanos, perdón, con el conocimiento, y con el conocimiento mecánico, de que tiene el conocimiento adquirido a través de la ciencia para poder organizar la sociedad de la manera más eficaz posible, y que entonces ese tipo de conocimiento lo convierte en una institución sobrenatural a través de la cual puede, practicando ese conocimiento, alcanzar un paraíso en la tierra. Entonces esas son las ideas que quiero señalar de aquí, y que básicamente tienen que ver con lo de la idea del mecanicismo, de la filosofía mecánica, pero también de cómo eso que la gente asume o que se suele ver como lo de la revolución científica y una forma de secularización y una forma que ataca a lo de Dios o la religión o así, pero que en realidad se utilizó de una forma que contribuyó a la sacralización de la idea del Estado, de que el Estado es como Dios o como un Dios terrestre. Y esa es la idea general. Entonces voy a mencionar algún grupo de ideas que conducen, en mi opinión, a esa idea del Estado como un Dios terrestre que tiene un conocimiento específico que le ayuda a organizar la sociedad. Y para eso, el primer elemento es lo de la influencia intelectual del nominalismo, del que, bueno, de manera indirecta ya habló Dani en su conferencia, y también, no sé si, bueno, creo que también de manera indirecta, sí, en la conferencia de Adrián. En la Edad Media, y lo que se contribuyó o configuró como la visión dominante dentro de la Iglesia Católica, era en términos filosóficos lo que se llama como el realismo. Y el realismo es la idea de que los atributos comunes que se pueden predicar de sujetos que son reales, como lo que explicaba Dani en relación con lo de la triangularidad, que la triangularidad es un concepto que se forma primero a través de los sentidos, de la información empírica que obtenemos con los sentidos. Con eso, la imaginación crea una imagen mental, que el término que se empleaba era fantasma, y esa imagen mental, a través del intelecto, abstrae el concepto universal, que es como, por ejemplo, lo del triángulo o la triangularidad. Pero si esa imagen es particular, igual que los triángulos particulares son cada uno concretos y son distintos, podemos agruparlos porque participan de ese concepto universal. Pero ese concepto universal es real para el realismo. Entonces significa que podemos identificarlo y que hay una relación directa entre los particulares y esos universales. Y en esa filosofía, especialmente en aristotélico-tomista, la idea era que los universales son ideas en la mente de Dios, y que Dios crea el universo, y en esa creación del universo es donde aparece manifestada después los elementos particulares que reflejan esos universales. Y en la filosofía de Santo Tomás también era importante el hecho de que enfatizaban una serie de atributos de Dios. Enfatizaban el poder de Dios, la omnipotencia, pero no era lo único que enfatizaban. Enfatizaban también la racionalidad de Dios. Dios es un ser racional, es omnisciente, es omnipotente y es omnibenevolente, es también bueno. De tal forma que el mundo que Dios creaba reflejaba un mundo racional y un mundo bueno, orientado al bien. Y era un mundo que era cognoscible a través del uso de la razón por parte de los seres humanos. Sin embargo, en el siglo XIII apareció una doctrina filosófica que se oponía al realismo, que es la del nominalismo. Y el nominalismo lo que niega es la existencia de los universales. Y una de las características también que tiene el nominalismo, no necesariamente, pero que presentan la mayor parte de los autores nominalistas, es el hecho de que son voluntaristas. Y el voluntarismo lo que significa es que enfatiza
el poder de Dios. Dice que el único atributo que es importante, o que es el que realmente es decisivo, es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Y no prestan tanta atención, o no prestan atención a la idea de la racionalidad de Dios o la omnibenevolencia de Dios. Y para autores nominalistas como Guillermo de Ockham o Duns Scoto, la idea de los universales representaba como una especie de limitación del poder de Dios. Y lo que decían estos autores era que Dios, o el poder de Dios, no podía tener ningún tipo de limitación. Y si para el tomismo el mundo estaba ordenado, y era un orden que era cognoscible por parte de la gente a través del uso de la razón, porque después de todo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, para Guillermo de Ockham o para Duns Scoto, eso representaba como una afrenta a Dios, como negar su poder, limitar su poder. Porque lo que ellos decían era que Dios podía cambiar el mundo en cuanto quisiera. Decían, por ejemplo, que Dios podría, si quisiera, salvar a los pecadores y condenar al infierno a los santos. Y que Dios no estaba atado a ningún tipo de promesa y que no le debía nada a los seres humanos. Y desde ese punto de vista, en relación más específicamente con lo de la idea de los universales, para los nominalistas los universales no existen y lo único que existen son nombres. De ahí viene el término nominalista. Y esos nombres quieren decir que el lenguaje se compone única y exclusivamente de signos o de signos, y que tienen una naturaleza convencional que no refleja la verdadera esencia de nada, sino que lo único que hacemos al poner nombres a ciertas cosas es categorizar o agrupar en categorías cosas que son radicalmente individuales. Entonces, no es que haya una característica así general que tiene una realidad como lo de la triangularidad o la humanidad, sino que cada cosa es radicalmente individual, cada ser humano es radicalmente individual y no hay un concepto general. Lo único que hacemos es crear nosotros ese concepto de tal forma que nos permite agrupar en categorías, pero esas categorías son convencionales o arbitrarias. Y por eso, como son una especie de ficciones que nos ayudan a organizar el mundo, en realidad el conocimiento depende exclusivamente de hacer hipótesis, y esas hipótesis no tienen una naturaleza definitiva. No tienen una naturaleza definitiva, además porque para ellos Dios podría cambiar el mundo cuando quisiera, cuando le diera la gana. Entonces, la única forma de realizar una investigación es a través del establecimiento de hipótesis, y van a tener siempre un elemento así que no es absoluto, eterno, o que puede revelar un conocimiento constante o continuo. Entonces, esa es básicamente la idea del nominalismo, ¿no? Que es una idea filosófica y que puede parecer que no tiene mucha importancia así en términos políticos o en términos históricos, pero en realidad tuvo una importancia fundamental. Porque, por ejemplo, a través de la idea concreta del voluntarismo, de la idea de que lo que es importante es el poder omnipotente de Dios, si lo combinamos con un proceso de secularización en el que cada vez se le da menos importancia a la idea de Dios o a la idea de trascendencia, hasta llegar incluso a lo de que desaparezca, y que eso se sustituya o que quede su importancia completamente sustituida por el análisis del hombre o por el análisis de las relaciones sociales, entonces podemos ver que puede existir una transposición de ese concepto del poder a instituciones humanas, que fue de hecho lo que ocurrió históricamente con el concepto de el poder absoluto de Dios. Los nominalistas hicieron esto porque al hablar de esta idea de que Dios puede cambiar las cosas cuando le dé la gana, podía llegarse a creer que era herético porque negaba también la revelación. La revelación estaba diciendo una serie de cosas que parecía que eran promesas que tenían que mantenerse. Entonces los nominalistas lo que distinguieron fue entre el poder absoluto de Dios y el poder ordenado de Dios. El poder absoluto era aquello que podría hacer Dios, lo que podía hacer. Y el poder ordenado era lo que Dios se comprometiera a hacer.
Y entonces el poder ordenado reflejaba el orden existente en el mundo. Seguía siendo una distinción difícil de mantener desde el punto de vista nominalista, porque lo que decían era que Dios no tenía que mantener sus promesas. Pero el concepto ese y la discusión esa entre el poder absoluto de Dios y el poder ordenado de Dios fue aprovechado históricamente por juristas del Estado y lo aplicaron a la filosofía política. Se produce una secularización de esos conceptos y se empiezan a aplicar no para hablar de Dios, sino para hablar del Estado. Y para decir que el Estado tiene también un poder absoluto. Y para decir que la ley que el Estado crea, depende única y exclusivamente de su poder. Y que existe también un poder ordenado del Estado, pero ese poder ordenado es el poder que existe, pero que el Estado puede cambiar en cualquier momento a través de la aplicación del poder absoluto. Que eso es básicamente la idea de Carl Schmitt de la excepción, de que el Estado tiene el poder para actuar de manera excepcional, independientemente del orden que ha creado y que los súbditos tienen que mantener, o que los ciudadanos tienen que mantener. Sin embargo, autores como Jan Bethke Elshtain dicen que ese concepto es mucho más antiguo que Carl Schmitt, que ya viene de esto del nominalismo y de la aplicación del concepto este de poder absoluto al Estado. Y de hecho también se podría decir que el positivismo legal de Kelsen representa una idea similar, que quien tiene la capacidad para determinar lo que es la ley es el legislador, y que lo que el legislador diga, eso es ley, y que básicamente procede de una forma arbitraria a través del establecimiento del poder, de que no refleja un orden racional o un orden creado y sobre el que el poder político tiene límites. Entonces, en realidad, la aplicación de ese concepto al poder político lo que hizo fue eliminar barreras o limitaciones para la ampliación del poder político. Los monarcas ya no estaban limitados por una ley natural que, en el sentido de Santo Tomás, decía, si una ley es injusta y va contra el derecho natural, no es una ley y no hay por qué obedecerla. Eso representaba un límite enorme para el poder. Pero si lo que es una ley depende única y exclusivamente de lo que determine el legislador, pues entonces todo va de maravilla, podemos poner lo que queramos porque eso es la ley. Y ese es un concepto que obviamente los juristas que trabajaban para el Estado, que básicamente serían como los economistas ahora, que trabajan para crear justificaciones para decir que el Estado tiene que intervenir, ¿no? Se inventan fallos del mercado, se inventan teorías para decir, sí, es una institución que es fundamental para organizar la economía. Pues esos juristas que estaban al servicio de reyes o de monarcas o de las monarquías, lo que hicieron fue aprovechar esos conceptos teológicos en ese sentido. Y en realidad la idea, y dentro de la tradición así de historia de las ideas, es ver cómo conceptos teológicos fueron aplicados al campo de la filosofía política en ese sentido. Otro concepto teológico que se utilizó mucho y que también tiene relación con lo del nominalismo es el de los dos cuerpos del rey, que eso lo estudió un medievalista que se llama Ernest Kantorowicz en un libro que se llama así, Los dos cuerpos del rey. Y los dos cuerpos del rey vienen de la idea de los dos cuerpos de Cristo y la idea del cuerpo místico de la Iglesia. La idea, primero, en la cristología, la idea de en la hostia, que está representado lo de los dos cuerpos. El cuerpo, Cristo tenía el cuerpo real, pero también es el cuerpo simbólico y el cuerpo que se manifiesta en la hostia. Pero después eso se pasó a la idea de la Iglesia. La Iglesia era como un cuerpo místico que tenía una cabeza y tenía miembros, pero representaba la unidad universal de la Iglesia. Y eso se pasó después, lo aprovecharon de la misma forma los juristas estatales para justificar la idea de la monarquía como un cuerpo místico también. Y en ese cuerpo místico había los dos cuerpos del rey. La frase famosa del rey ha muerto, viva el rey. Eso representa lo de los dos cuerpos del rey, porque decían, el rey tiene un cuerpo natural que envejece y muere, pero tiene un cuerpo político. Y ese cuerpo político es eterno y persiste. Por eso, cuando el rey muere, muere su cuerpo natural, pero el cuerpo político se mantiene. Entonces, la idea es una idea que dice que la institución de la monarquía permanece,
Pero lo que está aplicando es un concepto teológico que dice Ernest Kantorowicz, que permite influir como si estuviera transponiendo el elemento sagrado en la constitución política, como si el rey fuera una cosa sagrada, que de ahí venía también elementos así de la idea de que los reyes podían curar la escrofulosis a través del contacto, podían curar enfermedades si te tocaban. Ahora es escrofulosis, las escrófulas. No tengo ni idea de lo que son, solo es de leerlo, entonces no sé lo que es una escrófula. Puede que tenga un montón de escrófulas, yo y que necesito un rey, no sé. Asumí que no sonaba bonito, entonces asumo que no es cosa buena. Pero la idea es que podía curar, tocaba y te curaba la escrofulosis, así como ahora serán los artistas de pop, ¿no? Los que quieren que le toque la gente, así, tócame así y te salvo. Pero la idea era esa, que tenían poderes sagrados y que por lo tanto entonces podían realizar ese tipo de cosas. Y con esta transposición del concepto de los dos cuerpos del rey, se manifiesta esa idea de sacralidad. Y lo que estudian así autores como Gillespie, que tiene un libro que se llama The Theological Origins of Modernity, o Jean-Baptiste Kelstein, que ya mencioné, que tiene un libro que se llama Sovereignty, God, State and Self, o William Bain, de Political Theology of International Order, lo que hacen es analizar todos estos elementos de la influencia del nominalismo y de conceptos también como lo de la potentia dei absoluta y lo de los dos cuerpos del rey, aparte de Ernest Kantorowicz, en ese proceso de justificación del poder de los reyes y del poder estatal. Y de cómo entonces va sustituyendo a Dios en un proceso paulatino, en la idea esa de que es el que tiene la capacidad, el poder político para establecer el orden adecuado y que tiene el orden se manifiesta a través de la propia creación de lo que los reyes dicen. La única diferencia o una pequeña limitación que había es que los reyes, al menos en cuerpo natural, seguían siendo personas concretas. Y lo que explica Bertrand de Jouvenel en el libro sobre el poder es que el poder tiene mucha más capacidad para extenderse si se vuelve abstracto y se vuelve difuso, que es la idea que él dice, si el minotauro, en lugar de tener una cabeza concreta que se puede cortar, ¿no?, como en la Revolución Francesa, como si somos todos, ¿no?, como la deuda pública es la deuda que nos debemos a nosotros mismos, ¿no?, o Hacienda somos todos, o cosas así, o la democracia. Si se vuelve el minotauro gaseoso y abstracto, entonces limitaciones al poder también se vuelven mucho más difíciles, porque antes era fácil saber quién era el que mandaba, es ese, el de la corona esa grande. Y si alguien tenía problemas, sabía a quién decir, vale. Y uno sabía, vale, yo no soy el que mando. Entonces va a estar dispuesto a poner límites y restricciones o a defender esas restricciones. Pues lo que ocurrió en la filosofía política fue que se continuó traspasando el concepto de los dos cuerpos del rey, pero a los estados-nación, a través de la utilización primero de Hobbes y luego de Rousseau, a la idea de que la nación también tenía un cuerpo político y era un cuerpo político que permanecía, y era un cuerpo político que representaba el orden cósmico y las leyes que se manifestaban a través de el gobierno elegido a través en ese sistema, y especialmente en Rousseau, que manifestaban eran el resultado de la voluntad general, eran inapelables. Y de hecho la voluntad general Rousseau la define con los mismos atributos con los que los teólogos definían a Dios. No se podía equivocar, era omnisciente, era magnífica, llevaba a un orden perfecto. Y de hecho Rousseau lo que hace es básicamente utilizar elementos del cristianismo a la hora de desarrollar el concepto de Estado-Nación, diciendo que lo que hace un ciudadano, o él lo que decía era que en el mundo primigenio los seres humanos son buenos, pero después, a través de la evolución social, nos hacemos malos y corruptos, especialmente por la propiedad privada. La propiedad privada nos corrompe a todos. Entonces, ese sería como el pecado original, que nos volvemos corruptos, pero podemos redimirnos. Y nos redimimos a través de convertirnos en ciudadanos entrando en el Estado-Nación. Y a través de entrar
como ciudadanos en el Estado-Nación y de sumergirnos en la voluntad general, entonces nos purificamos de las corrupciones creadas por la propiedad privada. Entonces, básicamente, justifica la idea del desarrollo de la nación en términos también religiosos. Lo que pasa es que son secularizados, no dice que sea, ¿no?, que haya una realidad así trascendente, pero son términos teológicos y términos religiosos. Y de hecho esa era la razón por la que decía que la religión tenía que estar en manos del Estado y que abogaba por una religión, un dominio teocrático por parte del Estado. Por eso se oponía al catolicismo o cualquier tipo de religión y creía que había que crear una religión cívica. Y esa religión cívica y esa idea de Rousseau influyó un montón en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se inventaron un montón de rituales. Tenían la libertad, que la representaban con una estatua, que es la estatua de la libertad, pero hacían procesiones y sacaban la estatua de la libertad, iban 50.000 personas detrás tirando flores y haciendo canciones, hacían misas después, pero luego hacían la idea esa de la libertad o las representaciones de la justicia, o de la igualdad o del conocimiento, de cosas del estilo. Hacían un montón de ceremonias religiosas en las que intentaban manifestar ese elemento de lo de la idea del Estado. Entonces, eso obviamente no podría haber aparecido si no hubiera sido por todo este proceso que se inicia con el nominalismo. Por eso, además, tiene más elementos así importantes, en el sentido de que el nominalismo decía que todos los seres son radicalmente individuales, que es lo que se llama individualismo ontológico, pero en ese sentido no esencialista o realista, ¿no?, de que cada cosa es solo una cosa. No hay seres humanos, cada ser humano es solo completamente diferente del resto. Y podemos abstraer conceptos así, pero son ficciones. Y esto afectó a la forma en cómo se concebía a Dios. Ahora Dios, en lugar de ser un ser racional que creaba un mundo racional y que manifestaba ese orden que además estaba orientado al bien, ahora Dios era como una especie de tirano, arbitrario, y cuya voluntad era imposible de conocer, porque podía cambiar las cosas en cualquier momento. Entonces, si uno se centra en eso, la idea normal es la idea de un cierto sentido de desesperación. Y si alguien se centra en el nominalismo, en ese aspecto concreto, es lo que explica también ciertos elementos del protestantismo y de cómo Lutero, por ejemplo, en la idea de su elemento del protestantismo, surgió como una forma de hacer frente a su desesperación por esta idea del Dios nominalista. Y lo solucionó a través de la idea de un cierto determinismo, con lo de la salvación, la iglesia invisible y la iglesia visible, y la predeterminación, bueno, eso era más Calvino, pero bueno, la justificación de los santos, de que era Dios el que escogía y salvaba y que la cosa ya estaba determinada, de que no había libre albedrío. Pero si uno, en lugar de centrarse más en el aspecto teológico, se centra más en el aspecto antropológico, y teniendo en cuenta que los seres humanos tienen voluntad también, porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces lo que se empieza a desarrollar es la idea de la voluntad humana, y de que esa voluntad tampoco está limitada por una naturaleza humana, como se dice en el esencialismo. Y eso puede tener consecuencias muy graves, porque si no existe una naturaleza humana que suponga unos ciertos límites y que es constante y estable, de ahí es de donde puede venir o surgir la idea de la posibilidad de transformar la naturaleza humana o de modelar a los seres humanos de una forma determinada. Y en relación con eso, otro de los miembros de la Lunar Society era Thomas Day, que fue un escritor, así que escribió libros especialmente sobre la educación. Y Thomas Day quería encontrar a la mujer perfecta para casarse con ella. Y su mujer perfecta pedía poco. Decía que tenía que ser noble, sincera, virtuosa, tenía que tener el valor de una espartana, tenía que tener el estoicismo de una romana, tenía que estar interesada por el conocimiento y la filosofía. Pedía poco, ¿no? Entonces, y no encontró a ninguna, ¿sí? Y entonces lo que dijo es, pues voy a hacer yo una.
Y lo que hizo, influido por las ideas de Rousseau, y por las ideas de Rousseau y la idea de Locke, la idea de tabula rasa, de que los seres humanos somos una tabula rasa, de que la mente humana es simplemente como una especie de tabla de cera sobre la que hay impresiones y que esas impresiones van a modificar el carácter o el comportamiento de la gente. Pues eso, combinado con la idea de Rousseau de la importancia de la educación y de que el estado primario original bueno de los seres humanos, lo que le llevó fue decir, bueno, voy a crear yo a la mujer perfecta. Entonces lo que hizo fue adoptar a una huérfana. A ver, yo en las obras que leí, en algunas dicen a 2 huérfanas, en otra a una huérfana. El tipo era, que quede claro, era buen tipo, ¿eh? No era un Epstein, no era un pederasta, no era... El tío era, ¿no? Pero adoptó, según las fuentes que yo leí, o bien a una o a 2 niñas de 12 años. Y se las llevó a Francia. Se las llevó a Francia porque en Francia no hablaban inglés, ¿no? Y no tienen mucho interés, además. Y entonces eso significaba que allí no iban a estar expuestas a la influencia corruptora de las costumbres de la sociedad. Y entonces él podría trabajar en la creación de la mujer perfecta. Y entonces se las llevó allí y empezó a intentar educarlas en filosofía, para que fueran estoicas se las llevaba por la mañana, a lo mejor descalzas andando por el monte así cuando llovía, para que aprendieran a ser valientes, a veces sin que se dieran cuenta o por sorpresa descargaba una pistola dentro de casa, disparaba una pistola así que les daba casi un ataque al corazón a las pobres niñas, a veces les tiraba cera ardiendo para ver si lograba desarrollar el estoicismo de las niñas. La cosa no salió bien porque... Quiero decir que sus intenciones eran nobles, pero no salió muy bien la cosa, no. Entre otras cosas no logró mucho estoicismo también porque igual no se enteró de que la gente necesita socializar y que los seres humanos tienen una naturaleza social, y entonces el hecho de que estuvieran aisladas completamente con este desquiciado en un país en el que no hablaban su idioma significaba que la única persona con la que podían hablar era con él. Entonces estaban todo el día hablando con él y no le dejaban trabajar. Y además que estaban empezando a desarrollar enfermedades mentales, claro, porque se estaban pareciendo al Thomas Day. Entonces Thomas Day lo que vio, dijo, bueno, esto no salió muy bien, así que lo que hizo fue devolverlas al orfanato, les dio la pensión, porque él decía, con la que salga mejor me caso, con la que salga mal, pues le doy una pensión para el resto de su vida. Bueno, pues les dio una pensión después y dejó de seguir este experimento. Lo que afortunadamente fue bueno para el desarrollo de esas niñas, que se pudieron casar y tener una vida normal y alejarse de esta persona. Pero la idea esa es la idea de que alguien puede coger a una persona y puede modificarla completamente y puede hacer como si fuera arcilla, puede moldearla de la manera que quiera. Y esa es una idea que un autor español que se llama Dalmacio Negro estudia hablando del concepto de bioideologías, que era básicamente lo que se manifestó también en la Unión Soviética, con la idea del hombre nuevo, y también en la Revolución Francesa, por influjo de todas estas ideas. La idea de que a través de los incentivos adecuados, de que se puede cambiar completamente la naturaleza humana, porque no hay una naturaleza humana fija. La idea del hombre nuevo era, en la Unión Soviética, que a través de, como dice Trotsky en Literatura y Revolución, que va a aparecer un superhombre, el superhombre que luego se denominó directamente el Homo Sovieticus, lo decían así, como si fuera realmente una nueva especie biológica. Y ese hombre nuevo iba a ser un superhombre, tanto intelectualmente como productivamente, y también en cuanto a la nobleza que iba a tener. Esa era la idea que iba a justificar que en el marxismo, a pesar de no haber lo de la división del trabajo, lo de el control de la producción y lo de los incentivos, que la gente se volviera toda... así preocupada única y exclusivamente por el bienestar comunal y por el bienestar de la Unión Soviética. Pues esa idea procede en última instancia del hecho de negar la existencia de una naturaleza humana y de creer que a través de un tipo de conocimiento se puede manipular esa naturaleza o moldearla hasta lograr lo que uno quiera. Y esa idea
también procede de otra tradición intelectual distinta, que es lo que se llama la tradición esotérica europea, que es una tradición que agrupa distintas corrientes filosóficas, teológicas, mágicas, que se desarrollaron de manera específica en Europa, especialmente a partir del Renacimiento, y que incluyen elementos como el gnosticismo, el hermetismo, la alquimia, el milenarismo o la cábala cristiana. Y en esas teorías o esas corrientes tienen una serie de elementos comunes, como primero el hecho de que prestan una importancia esencial a la idea de conocimiento, que es de donde viene el gnosticismo, viene de gnosis, que significa conocimiento. Pero ese conocimiento es esotérico, solo un grupo pequeño de personas tiene acceso a él, una élite, como Fauci. Y a través de ese conocimiento se puede, aquel que lo posea, manipular la naturaleza y tanto la naturaleza física como la naturaleza humana y dirigirla en el sentido adecuado, determinado por esa élite. El gnosticismo y la influencia del gnosticismo fue señalada por el filósofo político Erik Voegelin en libros como The New Science of Politics o lo que decía era que el gnosticismo, que era una corriente herética del cristianismo que apareció a partir del siglo II, siglo III después de Cristo, pero el gnosticismo decía que el mundo estaba mal hecho, el mundo material no era creación de Dios, era creación de un demiurgo que no era el verdadero Dios, y el mundo bueno era el mundo espiritual. Y entonces la forma de salvación procedía a través de conocer el mito cosmogónico, el mito de creación. Y eso representaba el conocimiento. Y con ese conocimiento uno podía saber que el verdadero Dios no estaba en este mundo y que la única forma de salvación era evadirse de este mundo y alcanzar el mundo ese donde estaba Dios, que se le llamaba el mundo del pleroma. Pues Voegelin decía que la idea esa de pensar que el mundo está radicalmente, metafísicamente mal hecho, y que solo a través del conocimiento podemos alcanzar la salvación, era lo que decía que estaba en la base de los movimientos totalitarios como el comunismo y el fascismo. Y también, siguiendo ese tipo de análisis, Jen Beth Kerstin, a la que mencioné antes, dice que también la idea de que por ejemplo, no existe una naturaleza humana en el sentido de que hay dos sexos, sino de que los sexos pueden modificarse y cambiar de manera arbitraria a través de la propia acción, que procede de esa idea, del gnosticismo, de la idea, el mundo está mal hecho, el mundo material. Lo único que se le puede criticar a Voegelin es que en realidad el totalitarismo o el comunismo, el fascismo, no abogaban por una idea de evadirse del mundo, de este mundo, sino que dicen de transformar este mundo. Entonces, ahí eso fue un fallo que reconoció Voegelin, porque un verdadero gnóstico, de los de las sectas del siglo III o IV, diría nada de tocar el mundo, sino de evadirse del mundo. Por eso Hans Jonas, que fue el autor que tiene un libro sobre el gnosticismo que utilizó Erik Voegelin, decía que las manifestaciones modernas verdaderas del gnosticismo son el existencialismo y el nihilismo. Y en el sentido que Voegelin lo dice, más que el gnosticismo en realidad entran las otras corrientes estas de la tradición esotérica europea, como el hermetismo o la alquimia. Porque el hermetismo lo que dice es que existe un conocimiento esotérico secreto, pero que permite a aquel que lo posee manipular el mundo y controlar el mundo y modificarlo de la forma que crea adecuada. Eso se expresa en un lenguaje metafórico, analógico de correspondencias, que dicen que existe una relación entre el macrocosmos y el microcosmos. En uno de los textos más famosos del hermetismo se llama la Tabula Smaragdina, que empieza con la frase así en lo alto como en lo bajo. Es decir, que las esferas celestes del cosmos se creían que tenían propiedades concretas y que atraían o que podían promover ciertas virtudes o ciertos componentes o que podían actuar contra ciertas enfermedades. Y la idea del macrocosmos y el microcosmos es que si yo aquí, en el mundo de la Tierra, que es el microcosmos, consigo atraer la influencia de esas esferas o de ese mundo macrocosmos, puedo influir sobre este mundo. Y para eso, por ejemplo,
si Marte tiene un color concreto como el rojo o Júpiter tiene un color concreto, si yo actúo en este mundo sobre un objeto que tiene un color similar y realizo algún tipo de ceremonia, entonces puedo atraerme esas influencias y modificar el mundo aquí en la Tierra. Y de hecho, la utilización de ese elemento de magia, porque básicamente de lo que habla es de magia, lo que definía Sir James George Fraser como magia simpatética, era lo que Giordano Bruno, que se suele ver como si fuera una especie de mártir de la ciencia, y eso es una farsa enorme, porque de ciencia no tenía nada. Uno solo tiene que leer un poco de Giordano Bruno para decir de qué está hablando este tío. Está hablando de locuras. Está hablando de magia hermética en ese sentido. Pero Giordano Bruno concebía la magia también de una forma política, como la forma de manipular a la gente que no tuviera el conocimiento esotérico, ese conocimiento específico, de manipular a las masas. Por eso autores como D.W. Kelly dicen que esa magia y esa tradición de la magia hermética en realidad formaba parte de una tradición que tenía un contenido profundamente elitista y que consideraba que solo un grupo especial de elegidos tenía acceso a un cierto tipo de conocimiento que permitía la organización de la sociedad y que justificaba que ese grupo de elegidos pudiera controlar y dominar al resto de ese grupo, que en mi opinión no tiene ninguna diferencia con lo que ocurrió ahora con lo del coronavirus y con lo de Fauci, porque Fauci estaba diciendo esa idea, la idea de que él representaba la ciencia y que la ciencia es el conocimiento definitivo y que eso es lo que permite y justifica que los gobiernos tomen medidas que pueden tener un efecto enorme sobre nosotros, sobre los campesinos. Entonces, obviamente, la idea de ese conocimiento y la idea y todas estas doctrinas de la tradición esotérica tienen estos mismos componentes, la idea de las correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, la idea de que hay una élite específica que tiene acceso a ese conocimiento esotérico, la idea de que se puede utilizar ese conocimiento para manipular el mundo. Pero obviamente las ideas esas concretas que tienen, bueno, hay gente que se la cree, ¿no?, que va al tarot o cosas así, pero no es lo que convence más a la gente, ahora es otra cosa, son más la ciencia que se desarrolló desde la revolución científica. Sin embargo, en mi opinión, aunque los elementos concretos de esa tradición esotérica europea y la forma a través de la cual no triunfaron, la ideología en general de la existencia de un grupo, de una élite que tiene acceso a un conocimiento específico y que eso justifica la organización de la sociedad, es el legado de esa tradición esotérica y fue utilizada continuamente por los estados para justificar su capacidad de control de la política. Y eso también procede del abandono, históricamente, de la tradición del realismo y de la tradición aristotélico-tomista, porque supone caer en lo que se llama pelagianismo, la idea de que el hombre por sí solo puede alcanzar la salvación, pero en un sentido elitista, de que tiene que ser un grupo concreto el que lo vaya a hacer. Entonces, esa es otra de las ideas que creo y que esto lo estudian así Eric Voegelin, lo estudia también otro autor que está muy bien, que se llama Stephen McKnight, en un libro que se titula Sacralizing the Secular, otro autor que se llama Ernest Tuveson, en un libro que se llama Millennium and Utopia, y Norman Cohn, en un libro que se titula En pos del milenio, Mircea Eliade, que era historiador de las religiones, en El mito del eterno retorno y otros elementos, estudia esto, pero también vienen de esa idea. El milenio, los milenaristas, lo que buscaban era la instauración del reino de Dios en la tierra, es decir, de instaurar un mundo en el que todas las contradicciones, todos los problemas, todos los conflictos se iban a resolver. Y lo que señalan autores como Tuveson es precisamente la idea de que tanto el keynesianismo como el marxismo tienen ese elemento milenarista, porque de lo que dicen es que es posible erradicar la escasez, de que conceptos concretos del mundo, como la idea de la escasez, que es lo que justifica la propiedad privada, que pueden ser erradicados a través de la manipulación política, a través del hecho de que el gobierno actúe de una forma determinada, a través del control de la demanda agregada o a través de la colectivización de los medios de producción. Pero desde ese punto de vista, cualquiera, en términos económicos, que niegue la idea de la escasez, en lo que está cayendo es este elemento milenarista o este elemento mágico de transformación radical de la naturaleza.
Y entonces, esa es otra de las ideas que creo que tuvo mucha influencia en lo de eliminar estas restricciones al poder político. Y la última procede de la revolución científica y de la aplicación de elementos de la revolución científica, tanto de manera ideológica como en la construcción de herramientas que permitieron al Estado incrementar su capacidad de intervención. Y esto procede de un análisis de un filósofo de la ciencia que se llama Amos Funkenstein, que tiene un libro que se llama Theology and the Scientific Imagination, y que dice que los autores de la revolución científica estaban influidos profundamente por las reflexiones teológicas y especialmente por el nominalismo, eran todos nominalistas. Y dice que en la configuración de la revolución científica que aparecen 4 ideales que dirigen y justifican el desarrollo de la ciencia en los siglos XVI y XVII. Y esos ideales son, primero, el de la homogeneización, que eso significa la idea de que las leyes científicas tienen que valer para todos los ámbitos del universo. Las mismas leyes tienen que servir para explicar todos los fenómenos en el universo. Es a lo que se refieren con homogeneización. De la homogeneización, uno de los rasgos o una forma de homogeneizar el mundo es con la mecanización o con el mecanicismo, la idea de que toda la naturaleza se puede explicar en términos mecánicos. Ese es el segundo ideal. El tercer ideal es el de la inequivocación, y la inequivocación viene del hecho de que los nominalistas decían que todo eran nombres o signos, pero que eran arbitrarios o convencionales, pero entonces un elemento importante para ellos era intentar reducir las equivocaciones en el lenguaje, para permitir que todo el mundo utilizara el lenguaje de una forma inequívoca. Por eso se oponían, por ejemplo, al lenguaje metafórico y a la idea de correspondencias de estas de la tradición esotérica europea. Se oponían también a la idea de Santo Tomás de explicar a Dios a través de un razonamiento analógico. Querían un lenguaje que fuera perfectamente inequívoco. Y de ahí procede el último ideal de la ciencia, que es la matematización, porque el lenguaje inequívoco por excelencia fue considerado las matemáticas, que entendidas de una forma constructiva y que se podían construir y que representaban un lenguaje que no estaba sometido a elementos equívocos por parte de la idea o de la forma en cómo lo elaborara cualquier persona. Pues bien, esos son ideales que uno puede ver que se desarrollaron y que eran compartidos por autores así como Descartes, Leibniz, Newton, Malebranche y muchos otros. Pero en mi opinión creo que eso también fue aprovechado por el Estado y que se puede ver la influencia que tuvo en el desarrollo de los Estados. Primero en el sentido mecanicista, como justificación ideológica. Se puede ver fantásticamente en Hobbes, porque Hobbes es mecanicista. Hobbes quiere explicar la filosofía política y las sociedades políticas de manera mecanicista, reduciendo a los seres humanos a movimientos de materia. Para Hobbes, los seres humanos son solo materia en movimiento, y cuando hay una colisión de partículas, eso es un conflicto político. Y lo que mueve a los seres humanos, en lugar de la atracción y repulsión como la gravedad, es un elemento parecido de atracción y repulsión, pero lo que atrae es la búsqueda de placer y lo que repele es intentar evitar el dolor. Entonces, dado esos elementos mecánicos a través de los cuales se explica el comportamiento humano, la idea es que de ahí, de manera necesaria, se va a producir el estado de naturaleza en el que el hombre es el lobo para el hombre y va a haber una guerra de todos contra todos. Porque yo voy a buscar mi propio placer, y eso significa que si aquí Lev tiene algo que yo quiero, entonces no voy a tener reparos en intentar cortarle el cuello para hacerme con él, a menos que yo piense que Lev me va a dar 3 bofetadas y me va a dejar en el suelo, en cuyo caso, para evitar el dolor, no voy a hacer eso. Pero eso significa entonces que en los seres humanos, en ese estado de naturaleza, es un conflicto continuo entre ellos. Y la única forma de resolverlo es si todas las personas de manera simultánea ceden su soberanía al Leviatán. Y a través de la creación del Leviatán, es el Leviatán el que a partir de ahí pone normas, porque antes no existe justicia hasta que lo crea el Leviatán, y entonces eso permite resolver ese problema de los conflictos. Pero lo interesante de eso es que lo que hace Hobbes es decir que la sociedad política es un mecanismo, es como un artefacto. Y que ese artefacto que se explica en términos mecánicos es el que permite resolver los conflictos. Y además, a eso se ve el elemento sacralizador, porque el Leviatán
A Hobbes le llama un dios mortal y lo describe con las mismas categorías de dios, y de hecho se representaba en el libro como si fuera un dios. Era un hombre gigantesco que estaba compuesto de pequeños homúnculos y que se alzaba imponente sobre la tierra. Entonces, lo que está haciendo Hobbes es crear o adaptar ese tipo de mecanicismo a la idea de las construcciones sociales. Y según Funkenstein, cuando Marx dijo que los seres humanos no tienen una tendencia natural a comerciar y a intercambiar bienes, cuando negó eso, lo que hizo fue, en términos de Funkenstein, continuar la obra de Hobbes, diciendo que la economía es un artificio, es un mecanismo que crean los seres humanos y que se puede manipular como uno quiera, dependiendo de lo buen ingeniero o mecánico que sea el que esté al cargo. No que corresponde a una naturaleza humana o a un elemento natural de los seres humanos, y que por eso es simplemente un artificio, aunque sea necesario y bueno, pero es un artificio. Entonces Hobbes es uno de los que demuestra ese elemento mecánico ahí. Aparte tenemos el caso de Descartes, que era el ejemplo por antonomasia de lo que Hayek llamaba el racionalismo constructivista. Y Hayek también intentaba explicar el mundo en términos mecánicos, en términos de movimientos de materia. Lo que pasa es que luego llegó a la idea de la mente, creó el dualismo, ¿no?, de mente y cuerpo, porque decía, ¿cómo explicamos lo de tiene que ser algo inmaterial que no puede ser explicado en esos términos? Que era lo que Hobbes no estaba de acuerdo. Hobbes creía que sí se podía explicar todo en términos mecánicos. Pero eso, en términos ideológicos, entonces también se ve como el mecanicismo contribuyó básicamente a esta idea, a la idea de que es un leviatán, un mago, que tiene el conocimiento secreto, que es el conocimiento de la filosofía mecánica, que permite crear el artificio, que es la institución política, para resolver los problemas. Pero si vemos más en detalle esos elementos de esos ideales de homogeneidad, mecanicismo, inequivocación y matematización, también vemos que en el Estado sacó herramientas concretas para incrementar su poder. Si vemos, por ejemplo, en el ideal de la homogeneización, que por cierto procede de la tradición mágica, también en términos de la filosofía mecánica, porque la homogeneización es la idea de que todas las leyes explican todas las partes del universo y que esas leyes tienen que afectar de manera instantánea a distancias casi infinitas. Y de hecho, en la magia simpatética, si dos cosas estuvieron unidas, aunque estén separadas, siguen unidas. Y si influyo sobre una, puede influir sobre la otra. Pero la ley de la gravedad actúa de esa forma también, en el que hay una fuerza que actúa de manera instantánea a distancias enormes. Y eso no tiene, en términos teóricos, mucha diferencia con la idea de la magia simpatética. Pero aparte de ese hecho de que eso procede, esa idea, el ideal de la homogeneización, procede de la tradición esotérica europea, en términos políticos, los estados intentaron continuamente, desde como dice Tocqueville, por ejemplo, desde el absolutismo, homogeneizar a las poblaciones. Es decir, es más fácil controlar a una población si habla el mismo idioma, tiene las mismas costumbres, tiene la misma religión, especialmente si es la religión del Estado, es adorar al Estado. Si tiene las mismas características, es mucho más fácil controlarla. Eso lo explica, por ejemplo, Charles Tilly en Coerción, Capital y los Estados Europeos. Lo explica Elie Heckscher hablando del mercantilismo, de cómo buscaron la homogeneización de pesos y medidas, o de los impuestos, o de las fronteras. Se explica también en la idea de regular las fronteras de las administraciones territoriales. En Francia intentaron, en la Revolución Francesa, dividir Francia en departamentos que tenían forma regular, completamente regular. Obviamente no lo hicieron por la resistencia social, pero cuando los estados europeos anduvieron por ahí de colonialismo, sí lo hicieron en África o en otras partes por ahí. Cuando se ve en África que hay países que tienen las fronteras esas como si fueran completamente regulares, procede de esa idea. Y es la idea de homogeneizar a la población, eliminar los distintos idiomas, eliminar las distintas costumbres, expulsar, como hicieron los reyes católicos, a judíos o a los del Islam, a los moriscos, sí. Los elementos esos de elemento de la homogeneización. Pero se ve con más elementos también, con el ascenso de los estados-nación, en la idea del ejército.
Los soldados llevan un uniforme que significa una única forma, tienen la misma forma. Es la idea por excelencia de la homogeneización, en la que todos van rapados, para eliminar también el sentido de individualidad, y van todos con el mismo uniforme y se intenta que se muevan de manera coordinada en maniobras y marchas. Que se puede hacer no solo con el ejército, se puede hacer con el resto de la población, como si Kim Jong-un decide que allí en Pyongyang la población los pone todos a bailar el robot de manera sincronizada. Pero es la idea esta también como en las Olimpiadas, de cuando se hacen esas manifestaciones así de multitudinarias con movimientos así coordinados de un montón de masas, que eso les encantaba a los soviéticos y les encantaba a los norcoreanos ahora. Es también la idea que se hace en las Olimpiadas. Pues esa es una idea de homogeneización. Si se ve, por ejemplo, en el ideal de la inequivocación, podemos ver la aplicación que hace el Estado de ese ideal en el uso de la historia. La historia se institucionalizó en el siglo XIX, fue cuando apareció como una disciplina científica. De hecho, hay quien dice, así hay títulos de libros de historiografía, que el título que se dice Tucídides no era nuestro colega, diciendo que hay una diferencia entre la historia a partir del siglo XIX y la historia como se hacía antes. Y una de las características de la historia institucionalizada es que utiliza información documental que se guarda en archivos, y esa información documental, que normalmente o tradicionalmente se refería a reyes y a elementos diplomáticos y a guerras y a naciones y a los tratados que se hacían, pero la forma de reflejar esa información es a través de las citas textuales y de las referencias a pie de página. Y lo que dicen autores como un historiador de la Universidad de Santiago que se llama Bermejo Barrera es que eso, dado que en la historia no se podía matematizar y no se podía encontrar un lenguaje inequívoco, pero si el Estado quería decir que la nación tiene una forma concreta, con unas fronteras concretas, que vienen desde el principio de la historia, y que eso es lo que tiene que utilizarse para justificar que los ciudadanos estén dispuestos a morir por el Estado en la guerra a través de la conscripción obligatoria y a pagar impuestos, que entonces que tiene que haber una demostración inequívoca de que eso existe así. Y la forma que se utilizó fue decir lo de la información contenida en los archivos, esa es la información objetiva y veraz transmitida a través de este lenguaje inequívoco, y que se manifiesta con la utilización de referencias y de citas a pie de página. Y inequivocación, matematización. La matematización, que es la búsqueda concreta de un lenguaje inequívoco concreto, eso se puede ver bastante bien con el desarrollo de la estadística, que no sé de qué raíz vendrá la palabra estadística. ¿Qué viene de ahí? Que viene del alemán Staatskunde, que era una ciencia de gestión del Estado. Y aparte se mezcla desde esa rama también con otra rama que era la de la aritmética política de Sir William Petty, que era de los mercantilistas, y con la idea de desarrollar información o herramientas matemáticas que sirvan para que el gobierno pueda gestionar la política. Y de donde sale también lo de la aplicación aplicación de elementos estadísticos como la ley de los grandes números o la idea de la creación del hombre medio, el hombre promedio, que tiene 2 hijos y medio, una hija, un hijo y un torso, y que básicamente es lo que dice James C. Scott en un libro que se llama Seeing Like a State, la idea de generar herramientas para obtener información sinóptica que permita, como a vista de pájaro, obtener información rápida por parte del Estado para aprender o para poder gestionar y planificar la sociedad. Entonces esa es otra forma de utilización de este ideal de la ciencia. Entonces, desde el punto de vista de esos ideales de la ciencia, que no estoy criticándolos en el sentido del desarrollo de la ciencia en la revolución científica, y tampoco estoy criticándolos en el sentido de gente como Joseph Wright o Priestley, que eran gente que eran o tenían tendencias así liberales o libertarias. Pero lo que digo es que estas ideas fueron aplicadas y aprovechadas por el Estado tanto como forma de justificación y de legitimación del aumento de su poder y para eliminar resistencias al incremento del poder que existían en el entorno de ideas anterior, como para desarrollar herramientas que permitían aumentar el control de los estados, y que constituirían básicamente esas que provienen de las que mencioné aquí, del nominalismo y de esta tradición esotérica europea,
y de esos ideales de la ciencia identificados por Amos Finkelstein, y que básicamente lo que hacen es que la idea de que el Estado, desde el Renacimiento más o menos, o desde el humanismo, que se viene configurando como esto, como un mago mecánico, como una especie de entidad que tiene capacidad para resolver problemas como la idea de la incertidumbre, eliminar la incertidumbre, que era uno de los rasgos que Mises definía como la estatolatría. La idea de que el Estado puede eliminar la incertidumbre, como por ejemplo acabar con la inestabilidad de los precios a través de la banca central y de las políticas de estabilización macroeconómica. Pues es como una especie de mago, pero que utiliza ese conocimiento científico, que antes era el conocimiento que se expresaba en la filosofía mecánica, pero que obviamente en términos científicos ahora ya no es estrictamente así, únicamente filosofía mecánica, pero que utiliza esas formas tanto de manera de justificación ideológica como de herramientas concretas para incrementar su poder. Entonces, ya está.